Mi mamá ni se va a dar cuenta quién le robó. Ay, no, mi celular. Voy a tratar de localizarlo con el reloj. ¿Qué? Es mi hija en mi habitación. No puede ser. Aprovechando mi ausencia. Esto no se va a quedar así. Le voy a dar una lección. Finja que no sabe nada. ¿Mamá? Hola, hijita. ¿Qué se supone que estás haciendo todavía aquí en la casa? Creí que estarías ya en tu cita médica. Recuerda que tienes que hacerte atender. Me preocupas. Sí, hijita. Debería estar con el médico, pero me llamó. Reagendó mi cita. Se le ha presentado un problema familiar y, pues bueno, tuvo que mover todas las citas. Entonces voy un poco más tarde. Vaya, ¿pero qué? Irresponsable ese doctor, ¿no crees? Mamá, tienes que ir y, bueno, reasignar todo, reagendarlo. Tienes que estar muy bien, porque, mami, tú sabes que yo soy feliz y tú estás bien, ¿verdad? Miriam, en realidad yo te preocupo porque digo, no sé, te veo medio extraña, como muy nerviosa, como agitada, como pálida, como que algo te pasase. ¿Estás bien? ¿Yo? Ay, no, mamá, ¿qué cosas estás diciendo? Yo estoy muy bien, perfectamente, de hecho. Pero mamá, ¿sabes qué? Ya tienes que irte. Ya está muy tarde y tienes que reagendar eso porque tú tienes que estar bien, mamá, recuérdalo. Y te va a agarrar el tráfico, las cosas de la casa. Sí. Totalmente entendido, hija, tranquila. En este momento me voy, ¿no? Que estés bien. Y recuerda, mami, tienes que estar tranquila, ¿sí? Por tu bien. Sí. Bye. Nos vemos más tarde. Adiós, mamá. Adiós. Ay, casi me descubre. Tengo que tener más cuidado la próxima. Señora Alexandra. Reinaldis, no lo puedo creer, de verdad. Me rehúso a aceptarlo. Por Dios, es mi hija, mi propia hija la que me está haciendo esto. Señora Alexandra, no se sienta culpable, ¿sí? Mire, la ambición daña el corazón de las personas más cercanas de usted. Eso no es su culpa. Ella eligió ese camino. No, Reinaldis, me siento como una tonta. ¿En qué momento confié ciegamente en mi hija? Yo pensé que ella era el fiel reflejo de mi honestidad. Pero por Dios, ¿en qué momento pasó esto? ¿Desde cuándo, Reinaldis? ¿Cómo lo descubriste? Dime. Mire, señora Alexandra, yo desde hace algunas semanas sabía que tenía que decirle la verdad, pero necesitaba pruebas para que usted me creyera. Hace 2 semanas yo la vi en el baño. Días atrás. Con estas joyas tendré más que suficiente para mis gastos. De todas maneras, mamá, tú ya ni las ocupas. No te van a servir de mucho. No puede ser. La señora Miriam está robando a la jefa. Tengo que contarse.
Las joyas son el recuerdo más valorado por mí. Son sagradas porque eran de mi madrecita y siempre le juré cuidarlas. Por Dios, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así, no. Ella cree que yo soy tonta e ingenua. Señora Alexandra, mire, si usted necesita algo de mí, cuente conmigo, ¿sí? Muchas gracias, Reinita. Cuento contigo. Yo sabía que lo podía hacer. Mira lo que vamos a hacer. Tú me vas a poner atención. Necesito llamar a mi abogado de confianza, al que tenemos de familia. Necesito que él inmediatamente revoque el poder que yo le di. Tanto el médico como también necesito una auditoría de todas mis cuentas. Porque si mi hija fue capaz de tomar mis joyas, quiere decir que ya vació las cuentas, no lo dudaría. Señora Alexandra, si el abogado necesita mi testimonio o lo que sea, cuente conmigo. Yo estoy dispuesta a testificar. Sí, Reinita, muchísimas gracias. Créeme que voy a contar contigo siempre y voy a recurrir a ti cada vez que lo necesite. Así va a ser, hija. Cuente conmigo para lo que necesite. Usted es como una madre para mí. Me tendió la mano cuando yo más lo necesitaba. Así que yo siempre seré su empleada más leal. Más tarde. Reinalis, qué bueno que te encuentro sola. Hay algo muy importante que necesito pedirte. Es un favor muy especial y yo sé que te va a convenir mucho. Pues usted dirá, señora, ¿para qué soy buena? ¿Le traigo una taza de café? ¿Le busco algo en la lavandería? Ay, en primera deja eso un momento, sí. Es algo mucho más grande, Reinalis. Tengo un plan y yo sé que tú eres... Bueno, ¿qué puedo decir? Quiero quedarme con todo lo que es de mi madre. Y para eso necesito que tú seas mis ojos y mis oídos en esta casa. Pues la verdad, señora, usted al fin lo dice, porque yo ya estoy cansada de la señora Alexandra. Ella me paga muy poco para todo el trabajo que yo hago en esta casa. Es una tacaña. Ay, yo sabía que eres una niña muy inteligente. Entonces, el plan es muy sencillo. Mira, voy a hacerle firmar a mi mamá un traspaso de sus bienes, alegando que todo es para cuidar su patrimonio por si su salud empeora. Bueno, cuando se dé cuenta, ya no tendrá nada a su nombre. Y si se opone, los médicos dirán que sus facultades mentales le están impidiendo pensar con claridad y que ella ya no es apta para dirigir ni tener nada. ¿Entendiste? Clarísimo, señora. Cuente conmigo para lo que usted necesite. Además, yo creo que la señora Alexandra ya vivió lo suficiente, ¿no? Y disfrutó su dinero hasta donde más podía. Exacto. Mira, no, ¿sabes qué? Todo. Tómalo todo. Ah, pero cuidadito, Reinalis, porque esto es para asegurar tu total discreción. Además, es para que te compres algo bonito. Gracias, señora. Con este dinero usted ha comprado mi lealtad eterna. La señora Alexandra no va a sospechar de mí en ningún momento. Eso espero, Reinalis, porque si me traicionas, no sabes de lo que soy capaz. ¿Sabes que las mentes inteligentes piensan igual? Estamos conectadas. Claro. El mundo es de los mejores, Reinalis. Está loca. Doctor Diego, venga para acá, por favor. No timbre, venga, venga. Alexandra, aquí estoy.
¿Por qué me llamas con tanta urgencia? Me dejaste muy preocupado después de ese mensaje. ¿Pasó algo con tu salud? Recuerde lo que le pedí, trajo los papeles. Claro que sí, aquí lo tengo. Pero eso sí, va a tener un costo adicional y muy sustancioso. No es nada fácil ni legalmente sencillo sacar papeles de un momento a otro en fiscalía. Tuve que mover muchos contactos. Lo sé, Diego. Estoy consciente de ello. Mire, si tengo que pagarle el doble, el triple, lo que usted requiera, estoy dispuesta. Necesito que usted revoque todo el poder que le di a Miriam. El poder médico sobre las cuentas bancarias, sobre las propiedades. Mire, absolutamente todo lo que me pertenece. No quiero que le toque un solo centavo, que no tenga derecho a nada de lo mío. A ver, pare. Para, Alexandra, para un momento, a ver. ¿Revocarle todo a Miriam? Pero es tu hija. Me dijiste que era tu adoración. Es tu hija la que supuestamente te estaba cuidando. ¿Qué pasó? Diego, mi adoración me está desvalijando. Mire, lo descubrí por las cámaras que están conectadas a mi reloj. Y no solo eso, Reinaldis, la chica de confianza, la que me acompaña a mí, la descubrió con las manos en la masa, sobre mis cajones. Se llevó las joyas de mi matrimonio y no solo eso, las joyas que mi madrecita me heredó, que eran para mis años. De verdad lo lamento mucho. Yo sé que tu hija es tu adoración, pero tienes toda la razón. Lo que estás haciendo es correcto. Con la ley no se juega, y mucho menos con tu madre. Cuenta con eso. Hoy mismo sacamos ese poder. Ahora, yo le envié a usted un mensaje con unas cosas que requiero que vaya y compre inmediatamente. No me conviene que usted entre a la casa sin esas cosas. Las compra y las trae. A ver, un momento. ¿Ir a comprar? No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver ir a comprar unas cosas con sacar un poder? Diego, solo confía en mí, por favor. Digamos que yo a mi hija le voy a dar una lección que se va a acordar toda su vida, porque lo que le hizo a su madre no es correcto ni honesto y no se hace eso. Vaya, que es urgente, por favor. Ahí en su celular tiene el mensaje. Vaya, por favor, y que no lo vean. Está bien. Ya regreso. Que le vaya bien. Más tarde. Señora Alexandra, la señora Miriam ya está subiendo las gradas, ya está aquí. Perfecto. Ustedes firmes. No nos puede fallar este plan. Recuerden todo lo que pasamos. Mamá, pero ¿qué hace, Diego? ¿Qué sucede? ¿Por qué mi mamá está conectada a ese aparato? Me llamaron diciendo que era una emergencia, pero no creí que esto era lo que estaba pasando. Miriam, lamento mucho darte esta noticia, pero tu madre sufrió una horrible hace un momento. Los médicos dicen que está muy grave y posiblemente no sabemos si logra despertar. No, mi mamita no. Mamita, no, eso no es verdad. Dime que no es verdad, Diego. Hay que tener fe, Miriam. Ahora te voy a dejar a solas con ella para que te despidas o para que lo asimiles. Yo voy a estar en la sala por si necesitas cualquier cosa. Con permiso. No. Mi mamita no. Mamá. Mírate, nada más. La gran Alexandra, valiendo nada en esa cama, como si no sirvieras para nada. Y dicen que no saben si vas a volver a despertar. Ojalá que no lo hagas. Ay, mamá, para lo que has quedado. Este es el momento perfecto de mi vida.
Debo admitir que te me adelantaste un poquito, pero al menos ya no tendré que convencerte para que firmes esos papeles, porque ahora todo lo tuyo será mío. Tus cuentas, tus joyas, tu dinero. Pero lo más importante, por fin voy a poder librarme de ti. Uf. Señora Alexandra, la tenemos. Perfecto. Listo. El plan funcionó. Diego, qué bueno que sigues aquí. Necesito que te muevas rápido con los papeles de la herencia y el traspaso de bienes. Que traigas todo enseguida para firmarlo de una buena vez y acabar de una vez por todas con este circo. Necesito el dinero de mi madre para atender unos asuntos urgentes y unas inversiones que tengo en espera. Miriam, por favor, un poco más de respeto. Tu madre se encuentra arriba todavía. No puedo entregarte ningún documento legal ni transferir cuentas, porque tu madre no se ha ido totalmente de este mundo. Ella sigue siendo la dueña de todo. ¡Ay, por favor, Diego! Y ella está a un paso del otro lado. Es cuestión de horas. Así que haz lo que te estoy pidiendo y agiliza esos trámites de una buena vez. Porque de lo contrario, tú no vas a recibir tus honorarios. Está bien, Miriam. Está bien. Si quieres que me salte todo el protocolo, tú ganas. Eso creí. Aquí tienes. Eso es lo que te corresponde. ¿Qué es esto? Escucha. Voy a hacerle firmar a mi mamá un traspaso de sus bienes, alegando que todo es para cuidar su patrimonio por si su salud empeora. Bueno, ¿cómo conseguiste esto, Diego? ¿En qué momento me grabaron? ¡Hable ya, dímelo! De seguro, esta es una broma de muy mal gusto, ¿cierto? No, Miriam. No es ninguna broma. Es la prueba de la mujer que te crió en su propia casa. ¿Mamá? Mamá, pero se supone que tú... Esto es imposible. No, sí es posible. Montamos un show para ver hasta dónde eras capaz de llegar con tu ambición desmedida. ¿Y qué crees? Caíste redonda. Miriam, lo que tú hiciste no es justo. Me robaste las joyas de mi matrimonio, las joyas que me heredó mi madre. Me vaciaste las cuentas. Tomaste posesión de todo sin corresponderte. Eso no se hace. ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas, Alexandra, que hiciera? ¿Que me quedara ahí, sentada, aplaudiéndote? ¿Tú me hablas de dinero a mí? Cuando ni siquiera pudiste ser una buena madre. Nunca estuviste para mí, mamá. Nunca. Siempre te importó más tu empresa, tus negocios, tu trabajo. Eso era más importante que tu propia hija. Trataste de comprar mi afecto con escuelas y juguetes caros. ¿Eso para ti es ser buena madre? Por Dios. Es que tu egoísmo no te dejó ver que tu madre trabajaba día y noche para que tú tuvieras todo lo necesario. Nunca te faltó un plato de comida sobre la mesa. Tuviste la mejor educación. Todo lo que quisiste lo tenías a manos llenas. Eso no te diste cuenta, ¿verdad? Tu maldad no justifica lo que hiciste. El trabajo, Miriam, es honra. Y tú faltaste a ello. Bueno, ya, mamá. Perdóname. Pero es que estaba en deudas. Además, tú no necesitas el dinero. Lo tienes de más. Yo lo necesitaba. Ya, mira.
Mamá, por favor, no seas rencorosa. Solo fue un error. Un error. Yo soy tu hija, tú tienes que perdonarme. Además, podemos solucionar esto solas. No necesitabas armar todo este teatro. Yo soy tu madre, Miriam, y te amo. Pero eso no deja de lado de que tú tienes que pagar. Es demasiado tarde, Miriam, para arrepentimientos. La justicia se va a encargar de hacer lo correcto y de ponerte a ti en tu lugar. Porque tú necesitas aprender y esa es la manera. El doctor Diego tiene en sus manos todo listo. Mamá, ¿me estás diciendo que vas a permitir que tu hija vaya a la cárcel? ¡Soy tu hija! En este momento. Mami. Mamá, por favor, no puedes. ¡Mamá! De verdad, lamento todo lo que sucedió, señora Alexandra. Yo sé lo mucho que usted amaba a su hija, pero mírelo el lado bueno. Todo esto le va a servir a ella para recapacitar en lo que había hecho. Sí, hija, eso es lo que creo. Pero no puedo dejar de agradecerte. Gracias por salvarme, hija. Gracias por no dejarme sola en esta misión tan dura que es darle una lección a una hija, a la persona que uno mantiene en el vientre durante 9 meses y luego la cría con tanto amor. Gracias, hija, porque tú me salvaste. En tus manos estaba mi futuro y tú no me dejaste sola, no me traicionaste. Gracias, Reina Liz, por estar conmigo, hija.